Muy bien, vamos a continuar con la explicación de las propiedades de las congruencias. En esta ocasión vamos a explicar cada una de las propiedades, teniendo en cuenta lo explicado anteriormente acerca de la definición de las congruencias. Podemos decir que se cumplen lo siguiente: sea m un número entero mayor que 0, ese es un entero fijo, y además tenemos 4 números enteros. Estos pueden ser cualquier número entero. Se cumplen las siguientes propiedades. Pues número 1, tenemos que A es congruente con A en módulo M. A esta propiedad se le llama propiedad reflexiva. Pues resulta que un número es congruente con sí mismo, ¿verdad? Al dividirse entre un número mayor que 0, ¿verdad? Eso es lo que se cumple. Como propiedad número 2 tenemos que A es congruente con B en módulo M, entonces B es congruente con A en módulo M. Es decir, que si tengo cualesquiera dos números enteros, ¿verdad? Y si satisface que A es congruente con B en módulo M, o sea, eso se tiene que cumplir. Entonces, si se cumple esa congruencia, entonces yo perfectamente puedo intercambiar estos números enteros, ¿verdad? Entonces a eso se le llama propiedad simétrica de congruencia. Tercera propiedad: A es congruente con B en módulo M y además B es congruente con C en módulo M, pues tenemos que se cumplen dos congruencias. Entonces, si ustedes se fijan, pues será que A será congruente a C en módulo M. Pues a esta propiedad se le llama propiedad transitiva. Recuerden que se debe de cumplir el antecedente, ¿verdad? Debemos de tener esto como tesis para que se pueda cumplir, ¿verdad? La consecuencia de esta propiedad. Luego tenemos la propiedad 4, nos dice que A es congruente con B en módulo M y C es congruente con D en módulo M. Entonces se va a cumplir que si yo sumo A más C, pues será congruente esa suma a poder sumar, ¿verdad?, los restos, los residuos B más D en módulo M, claro está, ¿verdad? Propiedad número 5. A es congruente con B en módulo M y C es congruente con D en módulo N, pues también se va a cumplir que si yo multiplico A por C, será congruente con la multiplicación de sus restos B por D en módulo M, ¿verdad? Mientras que la propiedad 6 nos dice que si A es congruente con B en módulo M, entonces A más C es congruente con B más C en módulo M. En otras palabras, si yo tengo una congruencia, ¿verdad? Pues yo le puedo sumar un número entero tanto al valor entero A como a su residuo. Y la congruencia se mantiene. Pues eso nos dice la propiedad 6. Propiedad 7. A es congruente con B en módulo M. Entonces A por C es congruente con B por C en módulo M. Caso similar a la propiedad 6. En vez de poder sumar un número, pues acá lo que estamos haciendo es multiplicar por un mismo número, tanto al número A como al número B. Y esta propiedad, que es bastante interesante, que tiene muchas aplicaciones, ¿verdad? O pueden surgir muchas aplicaciones a partir de ella, en otras palabras, es que si yo tengo A congruente con B en módulo M, entonces A elevado a la K es congruente con B elevado a la K en módulo M para cualquier entero positivo K. Pues acá, ¿verdad? Yo puedo tener un número A, pues debe de cumplirse que sea congruente con B en módulo M, entonces yo puedo tener una potencia, ¿verdad? Esa potencia K de ese número entero A, entonces se va a cumplir también para B. Entonces esta propiedad es muy interesante, que más adelante vamos a ver una ilustración de ella, que les aseguro que va a resultar muy interesante para todos. Ejemplo 4. Vean la clase de problemas que las congruencias nos puede llevar a
a resolver. Ejemplo 4. ¿Cuál es el resto de dividir 2018 a la 10 entre 3? Pues en este momento uno se puede quedar un poquito pensativo y decir, bueno, pues entonces eso lo hago en la calculadora. Bueno, sin hacerlo en la calculadora, pues yo les aseguro que con las congruencias lo vamos a hacer. Muy bien, empecemos con una división simple. Vamos a dividir 2018 entre 3. Pues 2018 entre 3 es a 672 y mucho ojo en nuestro residuo. Porque esta configuración que tenemos acá nos va a permitir establecer nuestra primer congruencia. Resulta que 2018 es congruente con 2 en módulo 3. Eso es lo que tenemos, ¿verdad? Muy bien. Aprovechando la última propiedad, yo puedo establecer que 2018 a la 10 es congruente con 2 a la 10 en módulo 3. Recuerdan la propiedad, ¿verdad? De hecho, podemos regresar. ¿Sí? Acá tenemos la octava propiedad. Primero debo de tener que se cumple esta congruencia. Y a partir de ahí yo puedo elevar a un exponente a ambos números. Y la congruencia se sigue cumpliendo. Muy bien. Como ya tenemos la octava propiedad, pues con las propiedades y poniendo atención mucho en M, pues yo puedo hacer bastantes cosas. 2018 a la 10, pues lo mantengo en este paso. Le vamos a ir colocando una flechita para que nos podamos guiar. 2 a la 10 yo lo puedo escribir como 2 elevado a la 5 2 elevado al cuadrado elevado a la 5. Pues ¿cuánto es 2 elevado al cuadrado? Pues es 4 en el siguiente paso. Pues resulta que si yo divido 4 entre 3, pues el resultado, el resto es 1. Entonces yo puedo perfectamente colocar 1 en vez de 4. Y resulta que 1 elevado a la 5, pues es 1. Entonces acá podemos establecer que el residuo que resulta al dividir 2018 a la 10 entre 3 es 1, ¿verdad? Pues es bastante interesante la aplicación de las congruencias, ¿verdad? Así que este tipo de ejercicios pues no nos va a asustar, porque nosotros ya sabemos, ¿verdad?, que con el buen uso de las propiedades nosotros podemos determinar, ¿verdad? Por ejemplo, estos restos que a simple vista puede resultar un poco complicado realizarlos o determinarlos, en otras palabras. Ejemplo 5. Veamos acá otra variante de ese problema. ¿Cuál es el resto de dividir 1492 elevado a la 1969 entre 13? Pues acá usted puede decir, bueno, este también está bastante complicado. Entonces, de la misma manera, esta ilustración de esta división pues nos va a llevar a nuestra primer congruencia, que es muy importante, que es 1492 pues entre 13. El resto es 10. Entonces resulta nuestra primer congruencia. Tenemos que 1492 es congruente con 10 en módulo 13. Claro está que este no es nuestro problema, ¿verdad? Pero es es la base, pues, de la solución de nuestro problema. Vamos a averiguar qué potencia de 10 en módulo 13 tiene alguna relación con 1969. Vean que 1492 lo vamos a dejar por ahí. Vamos a trabajar con 10 en módulo 13, ¿verdad? Entonces, si nos fijamos, 10 es congruente con menos 3 en módulo 13, ¿verdad? Esto lo tenemos por acá. Ahora podemos aprovechar la propiedad número 8, elevamos al cuadrado ambos elementos y en el tercer paso resulta que 10 al cuadrado es congruente con 9 en módulo 13. Seguimos, ¿verdad? Agregamos otra potencia, ahora es al cubo, entonces tenemos que 10 al cubo es congruente con 90 en módulo 13, ¿verdad? Bueno, vamos a continuar.
Pero resulta que al dividir 90 sobre 13, pues nos deja un residuo 12. Lo tenemos por acá. Entonces tenemos que 10 al cubo es congruente con 12 en módulo 13. De esto nosotros podemos tener dos posibles congruencias, tal como dejamos libre el 1469, recuerdan. Entonces podemos tener 10 al cubo es congruente con menos 1 en módulo 13, pero también podemos tener que 2 es congruente con menos 1 en módulo 13. Si nosotros trabajamos con la primer congruencia y la elevamos al cuadrado, pues resulta que 10 elevado al cubo elevado al cuadrado es congruente con menos 1 al cuadrado en módulo 13. Esto resulta que 10 a la sexta es congruente con 1 en módulo 13. Ahora bien, vamos a trabajar con el exponente de la potencia 10 y vamos a trabajar con esa configuración. 1969 entre 6 pues nos deja residuo 1, que es lo que tenemos que tener en cuenta para poder dividir, digamos, o segmentar la potencia de 1969, porque yo la puedo escribir como 328 por 6 más 1. Entonces, si regresamos a nuestro ejercicio original, pues resulta que tenemos 1492 elevado a la 1969 congruente con 10 elevado a la 1969 en módulo 3. Aplicando la propiedad transitiva, llegamos a esto. El elemento A junto con su potencia no lo vamos a tocar, eso ahí lo dejamos porque nosotros queremos averiguar cuál es el residuo, ¿verdad? Entonces prácticamente vamos a trabajar con el valor de B. Entonces trabajamos acá, ¿verdad? Y perfectamente está 10 elevado a la 6 por 328 más 1, perfectamente lo puedo reescribir como está acá, ¿verdad? Y recuerdan que 10 elevado a la 6, ¿verdad? 10 elevado a la 6 es congruente con 1 en módulo 3, entonces perfectamente puedo colocar 1. Y 1 elevado a las 328 pues resulta 1. Y 1 por 10 resulta 10. Por lo tanto, el residuo buscado es 10. Este ejercicio tuvo más variantes que el ejercicio anterior, ¿verdad? Porque no salió de forma inmediata, sino que uno tuvo que buscarlo, ¿verdad? Buscarlo no con la congruencia directa, sino que con otras congruencias que derivaban de ella, ¿verdad? Así que esta es otra forma, es el camino que debemos de seguir cuando la congruencia no salga de manera inmediata, ¿verdad? Y trabajar con las potencias, es decir, con la propiedad número 8, pues resulta bastante interesante. Muy bien, ahora veamos algunas aplicaciones también, ¿verdad? El ejemplo 6 nos dice que calculemos el resto de la división de 28 por 33 entre 35, pero sin usar el cálculo de 28 por 35. Es decir, se nos pide que lo hagamos utilizando un módulo 35 para poder simplificar los cálculos. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que 28 es congruente con menos 7 en módulo 35. Y tenemos que 33, ¿verdad? Es lo que estamos describiendo. Tenemos que 33 es congruente con menos 2 en módulo 35. Pues ya tenemos esto. Por la propiedad 5, nosotros tenemos que si multiplicamos estos dos valores, el 28 por el 33, pues resulta que eso será congruente con la multiplicación de sus residuos, ¿verdad? Es decir, de menos 7 por menos 2. Será congruente en el mismo módulo, es decir, en el módulo 35. Quiere decir que sin calcular esta operación y si efectuar esta multiplicación, menos por menos más y 7 por 2, 14, dará
es decir, que el resto de dividir 28 por 33 entre 35, pues su resto es 14, ¿verdad? Vean qué interesante, y de esto pueden derivar otros ejercicios que usted perfectamente los puede ir practicando. Muy bien, vamos a continuar. Ejemplo 7. Acá están algunas aplicaciones muy interesantes. Aplicaciones de las congruencias. Vean, tiene muchas aplicaciones. Ejemplo 7. Si contamos 100 días a partir de hoy, ¿en qué día de la semana ah, caerá? ¿Sí? Observen algo que no nos está especificando qué día es, ¿verdad? Sino que a partir de hoy, dentro de 100 días, qué día de la semana va a caer. Eso es lo que nos dice de manera general. Entonces, lo interesante es lo siguiente. Podemos resolver esto, ¿verdad? Contando los días, pero eso va a resultar bastante tedioso. Pero podemos utilizar un método muy sencillo. Pues nosotros debemos de dividir 100 entre 7 porque sabemos que 7 días tiene la semana y cada 7 se va repitiendo el mismo ciclo de días, ¿verdad? Entonces hacemos nuestra configuración mágica, ¿verdad? Por llamarlo así, porque de acá sale nuestra congruencia. Quiere decir que tenemos nuestra congruencia, 100 es congruente con 2 en módulo 7. De manera que dentro de 100 días caerá el mismo día que dentro de 2 días, ¿verdad? Será el mismo día que dentro de 2 días, ¿sí? Así que, bueno, usted puede decir, si este día es lunes, pues dentro de 100 días caerá el mismo día que dentro de 2 días. Quiere decir que será miércoles, ¿verdad? Eso es lo que nos está diciendo. Muy bien, vamos ahora con el siguiente ejemplo. Ejemplo 8. Son las 11 de la mañana. ¿Qué hora será dentro de 70 horas? Pues es un problema similar al anterior, pero ahora nuestra configuración es en relación a la cantidad de horas que tiene un día, ¿verdad? Tenemos las horas totales, las horas que tiene un día, y tenemos la congruencia que 70 es congruente con 22 en módulo 24. Pero nosotros andamos buscando el entero b más pequeño. Tenemos que 22 es congruente con menos 2 en módulo 24. Por lo que por transitividad 70 es congruente con menos 2 en módulo 24. Si ahora son las 11, pues dentro de 70 horas deben de ser, por ejemplo, 11 es nuestro parámetro inicial, ¿verdad? Serán 11 menos 2, es decir, serán las 9 de la mañana, ¿verdad? Entonces de hecho esto, jóvenes, esto puede cambiar y ustedes pueden practicar, ¿verdad? De hecho pueden ser 80 horas, pueden ser 90 horas, 120 horas y así sucesivamente, ¿verdad? De tal manera en que usted puede tener una amplia gama de problemas. Por ejemplo, estos ejercicios propuestos que se les expone por acá. Tenemos 3 ejercicios propuestos. En la primera parte tenemos 6 literales, que de hecho tiene que ver con lo que ya hemos explicado. Hay 3 sitios web en donde usted puede ampliar sus conocimientos. Tiene un video también en los cuales puede ahondar más acerca del tema. Hay que revisar la tarea de la semana. Y bueno, espero que haya sido comprensible este tema de congruencias y les haya gustado mucho. Esa es la clave para poder aprender. Saludos.